Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo y a todos los que se acceden por las grabaciones de YouTube a este nuevo capítulo 3x30, trabajando con diferentes generaciones. Y para romper un poco el hielo, quisiera presentar a mis compañeros y nos dijeran una anécdota que ellos han vivido desde el punto de vista gracioso, en el cual diferentes generaciones han sido los protagonistas. Carolina, ¿comenzamos contigo? Claro, hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar en este nuevo capítulo de 3x30 y compartir con vosotros y vosotras. Creo además que en la última edición que tuvimos hubo bastante demanda y bastantes peticiones, así que muchísimas gracias por participar. Y bueno, pues yo me estoy conectando desde Altea, mi marca es de Corpas y creo que, bueno, pues que el tema de hoy es bastante interesante porque podemos vernos reflejados muchos de nosotros y de nosotras en las preguntas que vamos a tratar. Yo en concreto puedo compartiros con vosotros una situación que tuve yo personalmente en una impartición de un taller, era un curso sobre experiencia de empleado para una cadena de restauración de comida preparada. Y curioso porque, bueno, yo soy X, evidentemente, soy generación X, pero no pensé en los alumnos, o sea, había visto a los alumnos, pero no pensé en las edades que iban a tener. Bueno, hago la formación y de cierre de la formación yo había preparado una postal, que esto no sé si lo habréis visto, depende de la generación que seáis, una postal para que escribieran a su responsable directo y le dieran las gracias y el reconocimiento de haberles enviado a ese programa. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa cuando al repartir esas postales, como podéis imaginaros, las generaciones que tenía eran de millennials para abajo? Y en la postal, no sé si ya peco de explicarlo porque desconozco quién lo está viendo al otro lado. En la postal tenemos la parte que tiene la foto, o lo que quiera, el río, el castillo, lo que sea, y en la parte de atrás es donde está el lugar para poner la dirección, el sello y el trocito de texto, que muchas veces no te cabe casi nada. Bueno, pues no sabían para qué era. O sea, realmente dije, a ver, un momento, una postal que es lo que se suele utilizar para comunicarnos, claro, esto antes, o sea, ahora mismo una postal yo se lo puedo decir a mis sobrinos y me dicen que eso qué es, o sea, ir a comprar un sello al estanco y pegarlo con ese pegamento que sabe a mierda, perdón la expresión, claro, es algo muy alejado de esto. Entonces yo lo viví porque tuve que recomponerme en lo que era mi conocimiento de cosas que para mí eran al día y habituales, a transmitirlo. Sobre todo, no era el hecho de transmitir la postal, sino que se me rompió un poco el cierre, la forma en la que se utiliza, porque no sé si todos recordáis pues, lo bonito que es o que era abrir el buzón y que hubiera una carta para ti. Entonces, claro, explicar que eso es súper bonito a unas personas que ni siquiera lo han vivido, quiero decir, me llevó una especie de retroceso mental para poder enganchar y anclarme con el grupo. Pero bueno, al final salió bien, ¿eh? Pero es un ejemplo real de, sobre todo, pues eso, cuando das formación, de quién es tu audiencia. En tu caso, Marcos, ¿algo que nos quieras compartir? Lo más que realmente una anécdota es simplemente la sensación de estupefacción, ¿no? Cuando se produjo todo lo que fue, ¿no? Pues la debate, ¿no? De la COVID-19, ¿no? En todo el mundo, cómo había que conciliar, ¿no? Las diferentes compañías, lo que era la parte un poco pues más, la gente más veterana, ¿no? Más tradicional, ¿no? Que llevaba un poco, bueno, pues otra dinámica diferente, ¿no? En las compañías, pues con toda esa generación de millennials que efectivamente son nativos digitales, ¿no? O sea, yo muchas veces en la mayor parte de las compañías con las que colaboré por aquel entonces tenía la sensación de que estábamos trabajando en una jaula de grillos, ¿no? Porque era terrible. O sea, era tratar de conciliar, digamos, ambas partes. Luego es verdad que en la mayor parte de los casos salió muchísimo mejor, ¿no? De lo que todo el mundo pensaba. No, es que estos solo saben de tecnología. No, es que esos no tienen ni idea ni de encender un ordenador. Pero bueno, vamos a ver. Pero sí, es que luego al final las cosas hay caminos y soluciones intermedias, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, fíjate, de una manera muy simpática, el cómo esa convivencia entre distintas generaciones, al final yo creo que salió un resultado bastante interesante, ¿no? Me estoy acordando, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis, ¿no? O sea, al final realmente muchas veces uno dice, no, nosotros entendemos más de esto, no, nosotros más del otro. Pues al final realmente sale un
producto o un subproducto realmente interesante, ¿no? Y creo que al final el tomarse con optimismo y con humor esas situaciones que inicialmente se viven como una debacle o que se viven como un problema verdaderamente casi insalvable, al final con el tiempo todo el mundo ha terminado, pues eso, o sea, hoy por hoy era impensable, por ejemplo, ¿no? Cosas como que las abuelas pudieran estar ellas mismas llamando, ¿no? Por ejemplo, por videoconferencias o los abuelos, ¿no? O sea, era impensable, ¿no? Cuando hoy por hoy es súper normal que afortunadamente, ¿no? Pues situaciones como la que hemos vivido, como lo que es esta crisis sanitaria mundial, pues haya revertido precisamente en que hayamos tenido que despertar todas esas competencias, ¿no? Y es simpático, ¿no? Cuando ves que ahora mismo gente que no se acercaba a la tecnología, pues es capaz, ¿no? Pues que tenía los vídeos, las fotos y casi lo manejan mejor que tú, ¿no? Entonces, al final, un poco la conclusión es, que yo creo que es una conclusión divertida, es que al final, de verdad, que estudiamos un necesitado que al final, wow, quiero decir, al final se trata de que las circunstancias nos llevan a sacar lo mejor de nosotros mismos y que al final yo creo que las diferentes generaciones son perfectamente compatibles y llegan, digamos, a un punto, ¿no? A una solución intermedia, ¿no? Y yo creo que esto habla perfectamente, yo creo que es una metáfora perfecta de cómo funciona realmente el ritmo, ¿no? y los ciclos de la vida, ¿no? Y tú, Laura, a ver, cuéntanos, porque estamos hablando de Carol y yo, y en tu caso, ¿qué te has encontrado? Bueno, en mi caso, yo dando un pequeño workshop acerca de flexibilidad, me encontré con una participante joven y era del equipo de contabilidad y decía que el jefe de ellos, aunque siempre cuando fuera fin de mes, no dejaba que fueran temprano a casa o terminaban la jornada laboral y no les gustaba que se fueran temprano a casa. Aunque ellos con la tecnología de hoy en día podían hacer reportes con todas las hojas de cálculo que existen, los sistemas de contabilidad, que nada más tienes que cambiar un par de cosas y a fin de mes es mucho más sencillo sacar el reporte. Para esa persona o el jefe de este equipo de contables era muy difícil cotejar que las fechas de fin de mes la gente se fuera temprano a casa. Ya existía la tecnología para que los demás lo pudieran hacer. Él quería que estuvieran ahí como presencia, porque para él era como no estar trabajando como un contable comprometido todo el día, sobre todo si era día final de mes o principio de mes. Entonces, ahí era cuando tenemos que tener un poco de comunicación con el jefe y decirle, no significa que no estén siendo comprometidos, simplemente están utilizando otras herramientas que les capacita para poder ir temprano a casa, pero no significa que no estén haciendo, que estén dejando el trabajo a la mitad. Entonces fue tanto la chica joven como su jefe estaban en el entrenamiento, entonces fue como un abrir de ojos en ambos lados. Entonces fue muy simpático también ver cómo eso hizo clic en la generación eh, que tenía otro tipo de experiencias o expectativas de cómo era una jornada de contabilidad. Tú fíjate Entonces, cómo cambian las cosas, Laura, que fíjate que es fácil hoy por hoy mandar a través de WhatsApp una ubicación, ¿no? Bueno, sí. pues hace 2 o 3 fines de semana, no recuerdo, estuve con mi mujer en Valladolid viendo los hombres G y resulta que aparcamos el coche en una calle y tal y me dice, pues no sé, a ver cómo sabemos dónde está el coche. Mira que era fácil marcar la ubicación y mandarlo al WhatsApp y demás. Nada, pues yo le hice una foto a la calle para luego seguir la calle y acordarme cómo era y tal, ¿no? O sea, mi mujer se partía de risa, ¿no? O sea, quiero decir, y luego efectivamente es ese clic que te hace en la cabeza, ¿no? Que dices, pero bueno, con lo fácil que hubiera sido otra cosa distinta, ¿no? Y creo que para la próxima, desde luego, mandaré la ubicación, haré una foto, porque vamos, todavía recuerdo las risas de mi mujer, ¿no? O sea, que se oían, pues eso, casi en Salamanca, ¿no? Pues y con estas tres historias un poco más relajadas vamos en cuestión y hablar. ¿Cuáles ustedes creen que sea el reto principal de las empresas al tener estos equipos de trabajo con empleados intergeneracionales? ¿Alguien que quiere empezar, Caro? ¿Cuál Sí, es su opinión acerca de esto? bueno, yo creo que el concierto que comenta Marcos sería digno de ver si había intergeneraciones o no. También los he visto, ¿vale? Pero en Madrid. Entonces, bueno, sí, es curioso que además hasta nos vestimos igual que nos vestíamos antaño. Pero bueno, yendo a la pregunta, el principal reto para mí es poder motivar a una puerta generacional donde creo que debemos conocer lo que a cada grupo le caracteriza, o sea, lo que cada generación trae o necesita y lo que luego a la persona en sí le sirve. Es decir, creo que
debemos conocer muy bien, porque además para eso tenemos estudios varios, cuáles son los valores o los principios de cada una de las generaciones. Luego, lógicamente, al final los estudios generalizan y nos sirven para tener el punto de partida, pero a pesar de que luego podemos hacer un poco más a medida el traje o la demanda de la persona, conocer como líderes lo que tenemos en los equipos y sobre todo también, como os decía antes, ¿no? Conocernos nosotros en relación a nuestras creencias y a la forma en la que hemos sido educados, porque al final el tema generacional, desde mi punto de vista, impacta en aquello que hemos recibido nosotros y nosotros también impactamos en los que vienen después de nosotros. Entonces, al final se trata de casi indagar un poco más el origen de por qué pensamos como pensamos. Y, por ejemplo, adecuar la importancia del trabajo en equipo, de las largas jornadas laborales, como comentaba Laura, para los baby boomers, porque es lo que les enseñaron, ¿no? O sea, al final yo recuerdo y conozco personas o sea, que salir antes de la oficina justamente lo traducen porque no rindes o bueno, te estás dejando trabajo por hacer. El reconocimiento y el poder aportar a los millennials, es decir, que también hay que dejarles espacio para que aporten y contribuyan. Yo creo que debemos ser más flexibles en el entendimiento de los grupos según este criterio y entender de dónde viene ese mundo para poder adaptarnos a él. Como líderes debemos facilitar el encaje con estas perspectivas un poquito más generales y más heterogéneas, las que quizás conocíamos antes, donde además tenemos que tener en cuenta que había menos rotación y se premiaba la fidelidad en la empresa, cuando ahora sabemos que dentro de este movimiento de liderar distintas generaciones, precisamente los que están por debajo de los millennials, los centennials y los T, suelen tener una gran volatilidad, bueno, que se cambian de empresa bastante más a menudo, lo que a lo mejor nos han podido enseñar a nosotros casi que era, pues eso, en un currículum no veías prácticamente cambios en empresas y ahora personas que están por debajo de los 30 ya tienen, pues eso, 3 o 4 vivencias en distintas compañías, pero antes eso lo asociaríamos a que no se comprometen y no son buenos y ahora justamente hay que valorarlo por el lado contrario, son inquietos y se cambian y a este hay que pescarle, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el reto para mí es eso, es motivar esa fuerza multigeneracional que se nos ha creado en las distintas empresas y equipos de trabajo y sobre todo entender de dónde venimos, de dónde vienen nuestros colaboradores más directos para poder liderarles acordes. Y Marcos, ¿tú qué me cuentas aparte del concierto? Pues que me parece muy interesante lo que estás diciendo, Carol, porque, fíjate, diversidad siempre. O sea, yo creo que la diversidad es uno de los pilares fundamentales, ¿no? de las organizaciones pues, más actuales, ¿no? Lo que sucede es que el cambio que hemos vivido, yo creo, en los últimos tiempos ha sido tan grande que ha sido un salto cualitativo, no ha sido un salto cuantitativo, ¿no? Recientemente, ¿no? Que hace unos meses, se publicaba un trabajo en el cual se decía que las generaciones actuales, ¿no? Por primera vez puntuaban menos, ¿no? En cociente intelectual, ¿no? Que el resto de las anteriores generaciones, pues atentando contra lo que se conocía como el principio, ¿no? Del efecto Flynn, ¿no? Que la generación siempre posterior tenía un cociente intelectual pues mucho más alto, ¿no? Que las generaciones que les precedieron, ¿no? Claro, a mí todo esto dicho así, claro, uno dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Que las generaciones vamos a peor y demás? Yo creo que la revolución ha sido tan grande que en mi opinión, por ejemplo, gran parte de todos esos instrumentos de medición, ¿no? Que se emplean, ¿no? y que se han empleado hasta la fecha, no sé si realmente son capaces de captar un poco, ¿no? Lo que es realmente las necesidades, ¿no? de la realidad actual. O sea, yo creo que gran parte de muchas herramientas, esos instrumentos psicométricos, ¿no? Psicológicos, ¿no? Que hemos empleado tradicionalmente pues, para medir cosas, ¿no? Como el cociente intelectual, ¿no? O como la personalidad, quizá a lo mejor necesitan también una revisión, ¿no? En el sentido de que efectivamente la realidad ahora es otra, muy diferente. Yo no tengo la sensación de que las generaciones actuales sean menos inteligentes que las anteriores. Simplemente creo que son generaciones distintas con unas capacidades, unas habilidades, unas competencias diferentes, ¿no? Es decir, los que tenemos la suerte, ¿no? Pues de estar con gente joven, ¿no? Habitualmente, ¿no? En nuestro día a día, pues yo creo que realmente llegamos un poco, y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? A esa conclusión
claro, es que hoy por hoy la realidad requiere una serie de competencias, requiere una serie de valores, requiere una serie de, un funcionamiento Ujú. diametralmente opuesto, ¿no? Al de hace muchos años. Eh, Yo creo que las compañías enriquecen muchísimo, ¿no? El hecho de la diversidad, ¿no? Enriquece muchísimo el hecho de que distintas generaciones pueden estar conviviendo bajo un mismo paraguas y pueda, pues, de ese ejercicio, ¿no?, de síntesis, ¿no?, salir un producto que verdaderamente pues sirva para entender mejor la realidad, adaptarse y sobre todo, bueno, pues en el caso de las empresas, para hacerse, por ejemplo, pues más productivas. Hay una cosa muy interesante que a mí me parece más sobre todo en los últimos tiempos, ¿no?, que es este movimiento, ¿no?, que está viendo, ¿no?, respecto del diálogo positivo, respecto de la psicología organizacional positiva, que precisamente habla un poco de esto, ¿no?, de cómo todas estas generaciones han introducido una variable. Tú hablabas antes, por ejemplo, ¿no?, de nuestra generación, ¿no?, de la generación X y tal, ¿no?, donde nos vendían muchas veces las películas el sueño americano de la persona que linda, que si estabas 15 horas en un trabajo, pues estabas muchísimo más comprometido, más implicado. Yo creo que las generaciones de ahora han introducido algo, una variable, ¿no?, crítica, ¿no?, muy interesante, ¿no?, que es la necesidad, ¿no?, de experimentar y de sentir bienestar, ¿no?, con lo que haces, quiero decir. Y, y han ampliado la visión en el sentido de que no todo es trabajo. Yo creo que eso respecto de generaciones anteriores, creo que es un salto. O sea, es verdad. O sea, hoy por hoy las personas valoran mucho más su tiempo, valoran muchísimo más, digamos, el poder hacer, poder dedicarse a lo que les gusta, ¿no? Antes, por ejemplo, decíamos, no, bueno, yo lo que quiero es un trabajo en el que jubilarme, ¿no? Tú hoy por hoy a una persona con 18 o 20 años le planteas un trabajo en el que jubilarte y poco más o menos que se le abren las carnes, ¿no? Y luego lo piensas y dices, con razón, o sea, es verdad, o sea, han cambiado realmente todo, tanto ha habido un salto cuántico tan grande en las últimas décadas que evidentemente no queda otra, ¿no?, que tomar un poco como vienen las cosas y tratar de sacar un poco lo mejor de todo eso. Yo realmente creo que con el paso del tiempo se va a demostrar que muchas veces la unión hace la fuerza, que todas esas generaciones interactuando al final yo creo que plantean un concepto distinto que nos va a permitir dar el salto hacia la siguiente era, ¿no?, hacia la siguiente evolución. Me parece verdaderamente interesante el hecho de que las generaciones puedan estar aportando su granito de arena. Es verdad, ¿no?, que muchas veces decimos es que entran en conflicto, a veces hay problemas, ¿no?, cuando una persona tiene un punto de vista, ¿no?, que muchos llaman arcaico y yo digo, tú muy novedoso, ¿no?, o tú no has vivido lo suficiente, ¿no? Pero es verdad que si nos damos cuenta en las distintas etapas, ¿no?, de la sociedad siempre ha crecido, ¿no?, en base al conflicto. O sea, porque cuando hay equilibrio, verdaderamente no hay crecimiento, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que de ese conflicto surgen un poco los mimbres, ¿no?, de ese nuevo mundo, ¿no?, que estamos tratando de conquistar y del que todavía nos queda muchísimo, ¿no?, por entender. Porque como creo que estamos en los primeros compases, ¿no?, de este cambio de era, donde al final ni sabemos, lo único que sabemos es que lo que existe es el cambio. O sea, lo Ujú. único que sabemos es, no, bueno, fíjate, ¿no?, como si los filósofos griegos, ¿no?, lo hubieran tratado, ¿no?, hace muchísimos siglos, ¿no?, ya, ¿no? Pero lo único que sabemos es que efectivamente es ese río, ¿no?, que fluye y que no sabemos hacia dónde va, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo el sociólogo y el filósofo, ¿no?, Zygmunt Bauman, por ejemplo, ¿no?, cuando habla de modernidad líquida, ¿no? O sea, qué interesante es tener nuevas generaciones para poder entender un poco todo eso, ¿no?, y sacar ahí una conclusión, una síntesis que yo creo que sea adecuada, ¿no?, al menos, ¿no? Laura, ¿tú cómo lo ves? Pues coincido muchísimo en varios puntos que ambos han tocado. Creo que uno de los desafíos principales o los que yo me confronto con más continuidad es el de comunicación efectiva. Como Ujú. hemos visto que para algunos existen ciertos medios de comunicación que son más nativos para ellos, en cambio para los millennials existen muchos otros métodos de comunicación efectiva, lograr ese balance para que cualquier persona estando en la plantilla laboral reciba el mensaje, ya sea por un boletín que esté pegado en una pared o por un mensaje de WhatsApp o Teams internamente. Eso hay que buscar el balance y saber que las personas van a querer estilos o están acostumbrados a estilos de comunicación distintos. Entonces es importante desde mi punto de vista establecer estos canales de comunicación que sean claros y decir, bueno, como tenemos gente que es más adepta a ver los anuncios de las publicaciones de la compañía en forma digital, los compartiremos por este medio y para los que quieran tener el reporte en físico, por favor, pueden descargarlo de esta liga. Ujú. Entonces, eso es tener muy presente a nivel ya más como práctico. La otra cosa es
unos pueden preferir una estructura más tradicional, mientras otros pueden buscar mucha flexibilidad y autonomía. Y volvemos a lo mismo. Los que quisieran trabajar desde casa, desde la playa, desde donde ellos quieran, y otros tienen la necesidad de venir físicamente a la oficina para sentirse como que están haciendo algo y están comprometidos en el ambiente laboral. Entonces, tratar de moderar un poco ni el extremo, los que quieren siempre trabajar en la playa, ni los que siempre quieren estar en la oficina, sino buscar algo en la que gestión de tiempo en equipo sea un objetivo en los que todos tienen que colaborar. Y por último, niveles de adaptabilidad diferentes. Algunas generaciones que son mucho más rápidas para adaptarse, ya sea por experiencia, las generaciones X como nosotros que han vivido otras experiencias, a lo mejor te puedes adaptar a cosas que para nosotros son conocidas. Para las generaciones más nuevas, cosas a nivel técnico, puede ser una adaptación más fácil para ellos. Entonces, también no pensar que la generación te hace más rígido o menos adaptable, sino simplemente el contexto de lo que uno se tiene que adaptar. Y hay que buscar fortalezas y perspectivas en cada generación para poder lograr equipos sólidos y exitosos de trabajo. Y solamente para terminar con un comentario que planteó Marcos, hace poco estaba checando el MBTI, el de Myers-Briggs de personalidad, y una de las preguntas era, ¿has leído más de 7 libros el año pasado, más de 10 libros? Y si es que esta pregunta me parecía un poco arcaica porque a lo mejor no he leído 10 libros, pero he leído, he escuchado podcasts, he visto videos en YouTube, he ido a conferencias y eso no está considerado en estas Instrumento. mediciones. Entonces creo que también ahí nos estamos quedando un poco rezagados en traer todos estos cambios, todas estas pruebas de aptitud y pruebas de resiliencia y pruebas de inteligencia emocional que, en mi opinión, están un poco, no arcaicas, pero les falta un poco de información para poder ser realmente fidedignas y poder tomar conclusiones de ellas. En este momento creo que tenemos que irnos un poco más despacio cuando recibimos resultados de ese tipo de pruebas en los empleados. Algún día podemos tratar, y ya lo quiero y lo dejo aquí, sobre el impacto, por ejemplo, de herramientas como ChatGPT, Laura, al hilo de lo que dices, ¿no? O sea, realmente el contenido, ¿no? O sea, yo, sinceramente, en las últimas semanas y en los últimos meses me explota la cabeza con todo esto, ¿no? O sea, claro, es un comentario, yo creo, inteligentísimo, ¿no? Que has hecho. Claro, en el último año has leído 7, pero vamos a ver, 7 libros. A ver, es que hay muchas maneras, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? De coger, digamos, lo que es información, ¿no? Y de poder estar al día, ¿no? Y de poder... Es que el ritmo de la vida, efectivamente, como bien dices, es otro. Hay diversas, no sé, pruebas, modos, metodologías, ¿no? Donde realmente la persona al final de qué hablamos, adaptamos a la vida real. Es decir, hablamos de sacar rendimiento, de entender y de poder relacionarnos, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, nosotros, la generación X, nos íbamos al parque a comer pipas, ¿no? Y nos decían nuestros padres, pero no os aburrís ahí comiendo pipas, ¿no? No, pero el motivo era que querías estar juntos y estabas allí, aunque estuvieras comiendo pipas, realmente el motivo era estar juntos, ¿no? Hoy por hoy ves a los chavales con los móviles puestos y todos interconectados. Mírales, es que están en grupo y están con sus móviles y no hacen nada. No, están comunicados, están relacionados, o sea, están ahí entre ellos, aunque estén hablando pero están haciendo otra actividad juntas. Nos vemos a comer pipas, pues ahora es jugar con el móvil, ¿no? O hablar con el móvil o comunicarse, ¿no? Es decir, al final, esa gran aldea global, yo creo que está muy ahí. Todavía no esa teoría de la aldea global, ¿no? De la plaza del pueblo, ¿no? Que toda la vida necesitamos en los pueblos la plaza para relacionarnos, para tal. Hoy por hoy nuestros móviles llevamos la plaza del pueblo metida en nuestro móvil. Y al final todo esto tiene que ver con la necesidad de estar interconectado, de estar comunicado, ¿no? Así que me parece, vamos, brillante tu comentario, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para cambiar un poco la perspectiva, ya hablamos del problema, ahora también quisiéramos tocar un poco en la oportunidad, cómo se pueden beneficiar las empresas con equipos que tengan equipos de trabajo intergeneracionales, porque vemos que hay algunas situaciones de las que tenemos que aprender, pero una vez que ya aprendimos de eso, ¿cuáles son las oportunidades que podemos traer al ambiente laboral? ¿Quién quisiera empezar con algún comentario, Caro? Pues bien, pues, a ver, lo hemos estado comentando durante este capítulo, pero realmente yo creo que todas las generaciones tienen sus ventajas y conocerlas y trabajar con ellas puede enriquecer el resultado.
Sobre todo porque yo creo que no hay ni bueno ni malo, sino que lo que tenemos que hacer es integrar ese discurso a veces lamentalista que solemos tener sobre, pues eso, tiempos mejores, el pasado, etcétera, etcétera. Hay que asumir que las cosas no van a volver a ser como eran. De hecho, creo que la velocidad y el ritmo que se está imprimiendo ahora mismo en muchos aspectos a nivel empresarial, y yo os hablo, por ejemplo, de todo lo que es la parte normativa, la parte legal, o sea, hay que ser muchísimo más ágil. Entonces, no sirve de nada quedarnos atrapados en el mundo está cambiando, que sería la frase, decir yo cambio con el mundo, ¿no? Que sería un poco el cambio. Hay en ocasiones donde un supuesto cambio de cultura debe producirse, debe ser importante porque, bueno, también considerando los equipos, pues quizás creo que se debe empezar más desde los puestos influyentes o las personas influyentes en las distintas organizaciones y entender que no es una lucha, sino un crecimiento para todos. Esto no es la generación X, es que si no están tantas horas en la oficina resulta que no se trabaja, o es que no son comprometidos porque quieren teletrabajo y no están, sino que es una integración de los distintos puntos de vista para que salga el propósito final y el objetivo, que es el trabajo en equipo o los objetivos que tenga la empresa marcados. Yo el uso de técnicas de, por ejemplo, de generación de ideas que estabais comentando antes, Laura, puede ser óptimo, ¿no? O sea, la inversión en lo que son grupos de trabajo multigeneracionales, en lo que son nuevos proyectos integrando de personas de diferentes generaciones que se trabajen desde el respeto y desde la aportación de cada uno de los individuos, en la solución de retos. O sea, todo eso realmente lo he visto funcionar y sé que funciona. También es verdad que requiere un esfuerzo, porque tienes que permitirte que el otro te enseñe cosas y eso, como ya hemos comentado en algunos capítulos, nos ataca, entre comillas, a nuestra vulnerabilidad. Entonces, para poder crecer tenemos que dejarnos ser y eso supone que yo, por ejemplo, a nivel tecnológico, mi equipo se ríe porque no le dedico nunca el tiempo que necesito a la tecnología y luego siempre acabo quejándome de que no puedo utilizar las cosas como las utilizan los demás, pero la base es mía. Y es cierto que, bueno, hay dos personas en mi equipo que son bastante más jóvenes que yo y siempre me ofrecen, te enseñamos a hacerlo, pero a mí tiene una instrumentalización, ¿no? Esa queja de que yo no sé y que la tecnología conmigo no va, pero tengo que saberlo, no es por el hecho de que ellos utilicen más el digital que yo, es porque a lo mejor a mí me puede interesar o no. Entonces, bueno, partiendo de ahí, evidentemente al final yo creo que entre todos podemos aprender y podemos seguir creciendo, pero hay que partir pues bueno, de que hay que integrar. O sea, somos o tenemos distintos puntos de vista que compañeros y compañeras y la organización se puede beneficiar con la suma de todas las partes. Hay una película que quería también mencionaros que a mí me resultó muy interesante y sobre todo también porque es la parte también de recursos humanos, que es El Becario. No sé si la habéis visto, pero os la recomiendo porque, bueno, justamente es una persona que está jubilada y accede a un nuevo puesto de trabajo, pero porque quiere sentirse útil en una empresa muy moderna. Y bueno, pues Muy bueno. todo lo que se desarrolla ahí realmente es muy interesante todo lo que ocurre porque también es bastante real. Así que ahí os lo dejo para que lo exploréis. Gracias, Caro. Y en tu caso, Marcos, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Pues lo primero es que tomo nota de la peli, porque tiene una pinta estupenda. No la he visto, pero vamos, me imagino. Decía Antonio Machado, ¿no? Que caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que lo que hace es práctica, lo que hace falta es práctica, contacto de las organizaciones, eventos, actividades, programas, es decir, donde las personas nos relacionemos y seamos capaces de entender que más allá de las generaciones estamos las personas, estamos los valores, quiero decir. Yo creo que esto es muchísimo más importante que ninguna otra cosa. A mí no me importa que las generaciones de ahora, pues una tablet o un móvil sea un electrodoméstico y para nosotros sigan siendo tecnología, eso me da exactamente igual. O sea, lo que me interesa es ver realmente un poco de todo esto, qué es lo que puede salir, ¿no? O sea, es decir, yo personalmente, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, ¿no? Creo que es necesario que las personas sigamos pues implementando esas compañías en las cuales, ¿no? la diversidad y las habilidades, ¿no? Y ese
ese mestizaje competencial al final permite hacer empresas más resilientes y que tengan una mayor capacidad de adaptación a un entorno, ¿no?, que se caracteriza pues, por estas arenas movedizas, ¿no?, que estábamos hablando. Yo, sobre todo, mi punto de vista, mi sugerencia es práctica, 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 contacto, contacto, contacto al principio, ¿no? Pues como en las etapas de formación de los grupos, ¿no? Al principio, cada uno va un poco a su bola. Luego está esa zona de conflicto y del conflicto luego sale una nueva realidad donde realmente los grupos se integran y son capaces de dar respuestas muchísimo más estructuradas y muchísimo más inteligentes, ¿no? A nivel, digamos, ¿no?, pues de eficiencia, a nivel de productividad y a nivel sobre todo también de bienestar. Esto sí es una parte que creo que es interesante. Creo que podemos convivir en paz las generaciones, por supuesto. Creo que podemos aportarnos diferentes puntos de vista, sí, pero como seguramente nosotros que somos 3 personas, seguro que cada uno de nosotros podemos aportar cosas distintas. Y da exactamente igual que a lo mejor los 3 seamos de la generación X o Y o H o R2D2, quiero decir, da exactamente igual, ¿no? Al final de lo que se trata es, yo creo, de ser open-minded, ¿no? Tener la mente muchísimo más abierta y permitir, ¿no?, sobre todo desde una perspectiva un poco más de humildad, más de, oye, a ver qué puedo seguir aprendiendo, ¿no?, y qué puedo seguir cogiendo, ¿no?, de las personas que me rodean, ¿no? Al menos, bueno, pues es mi humilde punto de vista, ¿no? Laura, ¿tú cómo lo ves? Pues sí, me quedo con mucho de lo que ya han mencionado, tanto Carolina como Marcos, y también va muy a colación a un capítulo que ya tuvimos antes de creatividad. Al tener grupos intergeneracionales se crea creatividad porque cada quien parte desde un punto de vista distinto. Entonces eso puede añadir valor a la compañía o a los equipos de trabajo, porque cada quien viene con una visión basada en experiencias y un contexto distinto. Entonces eso es lo que crea como más, pues más color o otras perspectivas a la situación. Puede llevar a generar ideas innovadoras o soluciones un poco más creativas. Y también ayuda al pensamiento crítico y a evitar eso de la complacencia o el estancamiento, de, ay, siempre lo hemos hecho así y siempre se va a hacer así, así. Cuando tienes factores que influyen, como lo que es aquí, las generaciones distintas, que traen otra perspectiva, pueden romper ese ciclo de estancamiento. La otra cosa que, y también ya la mencionaron ustedes, es el aprendizaje continuo. Continuo. ¿Cómo es esa interacción para mí? ¿Qué siento yo? ¿Me siento cómodo? ¿Es algo que no he querido aprender porque no me interesa o porque realmente es algo que prefiero dejar para otra etapa de mi vida aprenderlo? O sea, también conocerme a mí y saber que me puedo beneficiar de este aprendizaje continuo mientras yo me quiero exponer a él y mientras yo esté abierto a esas cosas. A lo mejor no estoy abierto para cosas tecnológicas o tendencias digitales, pero estoy abierto para los efectos psicológicos de las tendencias digitales. O sea, siempre hay siempre va a haber algo en este aprendizaje continuo. Y por último, puede aumentar, todo este tipo de cosas puede aumentar la motivación, porque yo estoy con este aprendizaje continuo, me siento motivado, estoy escuchando ideas creativas, nuevas, y puede incrementar de alguna manera la retención de talento y la atracción de nuevos profesionales que valoran la diversidad y la oportunidad de aprender de diferentes generaciones. Y con eso me quedo yo con la pregunta número 2. Y como saben, siempre hacemos una pregunta de cierre. ¿Qué queremos que se lleve nuestros espectadores de este capítulo? ¿Cuál es la cosa que queremos que se lleven para que puedan aplicarla en su día a día? En tu caso, Caro, ¿cuál sería? Bueno, pues yo me gustaría resumir un poquito algunos temas de los que hemos estado hablando hoy. Creo que estamos ante una situación de muchas oportunidades donde nos sirve entender el entorno y de dónde vienen las personas para sacar nuestro mejor liderazgo y servir de inspiración para aquellas personas que nos importan o que colaboran con nosotros. Usa tu generación para saber tu punto de partida, teje puentes tanto hacia arriba como hacia abajo, aceptando y fomentando todo lo que es la innovación, la creatividad, el valor del ser humano, independientemente de cuándo hayamos nacido, porque todo lo que es la parte generacional al final no deja de ser una fecha digamos, una etiqueta, ¿no?, que muchas veces nos limita. Y que esos serían mis puntos para que os llevarais de hoy. Gracias. Y en tu caso, Marcos, ¿qué nos quieres dejar? En mi caso algo muy, muy, muy breve, ¿no?
hace muchos años decíamos, si algo funciona, no lo cambies, ¿no? Ahora me gusta, ¿no? Cuando escucho a mucha gente ahora que dice, oye, si algo funciona, pues, cámbialo, ¿no? O sea, esa contraposición, ¿no? En las dos frases yo creo que está la vidilla, ¿no? Y es la vidilla que luego permite ampliar, ¿no? Todo lo que es la vida posterior, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi breve conclusión para hoy. ¿Y la tuya, Laura? Para mí sería tener una mentalidad abierta, siendo yo de la generación X para gente de misma generación o de generaciones más jóvenes o incluso mayores, siempre alguien tiene algo que aportar y no ponerle, como dice Carolina, la marca o de esta generación ya está anticuada o esta generación solamente quiere todo digital, sino cada generación y cada persona en específico tiene algo que aportar. Entonces, estar muy atentos de qué podemos aprender de uno a otro. Con eso yo me quisiera quedar. Y con eso cerramos nuestro capítulo de hoy y los quisiéramos invitar al siguiente capítulo que va a ser en agosto 16, después de un periodo vacacional, y el capítulo se va a llamar Stress Laxing, cuando relajarte te causa estrés. Y en ese capítulo estarán nuestros compañeros Fernando, también Gaby y yo de nueva cuenta. Así que los esperamos después del verano y les deseamos unas bonitas vacaciones. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. Un todos y saludo a nos vemos. todos. Hasta Feliz Muchas luego. verano. gracias. Un Chao. abrazo. Feliz verano.